Muy bien. Buena tarde, buen día. Buen día por allá, buena tarde por aquí. Vamos a buscar una postura cómoda, tranquila, ligera, amorosa. Inhala profundo y suelta. Inhala profundo y suelta. Y otra vez. Vas a abrir tu corazón, tu mente a este instante. Inhala profundo y suelta. Inhala profundo y suéltate. Bueno, inhalas profundo y toda idea, todo pensamiento, toda percepción, sensación que haya en tu mente, eso. Inhala profundo. Eso. Y otra vez. Inhala profundo. Y todo lo que tu mente quiera traer para distraerte, todo lo que genere alguna forma de aprehensión, de control, eso. Inhala profundo. Y todo lo entregas, todo lo sueltas, todo lo liberas. Inhala profundo. Eso. Vas a abrir en tu mente un pequeñísimo espacio de no pensamiento. Inhala en presencia, en conciencia. Eso. Y siente este espacio.
ese espacio de sosiego, ese espacio de quietud, de calma. Y por lo tanto deja pasar, suelta, deja pasar recuerdos, imágenes, pensamientos, diálogos, deberes por hacer. Bien, siente, date permiso de sentir este espacio vacío. Y eso, inhala, eso, eso. Inhala profundo y vas a regresar a este espacio, a este aquí y a este ahora, en total apertura, en total disposición, sintiéndote eso, en paz, abierta, abierto, dispuesto. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Vamos a hacer vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en la. Listo. Bien, entonces, estos videos son una muestra mm, de lo que quiero que profundicemos justamente en esta Semana Santa. Bueno, el primero es una muestra, simplemente una pequeñísima muestra de lo que pensamos y sentimos todos con respecto a Jesús, a la crucifixión, a todo lo que implicó su muerte, su aparente sacrificio por nosotros, por el morir por nuestros pecados. ¿Mm? Son todas estas citas en las que se muestra cómo él viene, incluso alguno dice, específicamente dice, fue molido a golpes, fue crucificado, fue muerto, ¿sí? Por tu culpa. Entonces, es simplemente para que nos demos cuenta justamente de eso, que son puntos de vista que lo que generan en nosotros es culpa, miedo, dolor, tristeza. Bien, esa es una forma gráfica de explicar lo que es la proyección de eh, la mente. Bien, todo lo que vemos afuera, dolor, sufrimiento, violencia, golpes, crueldad,
injusticia, inequidad, rabia, enojo, resentimiento, todo eso simplemente es proyección de la mente. Los otros dos videos, fíjense que son una muestra de lo que es el amor. ¿Qué es el amor? Simple y sencillamente estar dispuesto ahí, a servir, a dar, a amar, a cuidar, a proteger, a, a estar para el otro, a extender el amor que somos. Sin ninguna petición, o sea, nadie le pidió a este muchacho que bajara y ayudara con la silla de ruedas y que, es más, en algún momento este señor, el papá que lleva al muchacho, piensa que se le lleva la bolsa, que le va a robar la bolsa y no, nada, va y hace eso. Eso para el curso de milagros se llama extensión. ¿Bien? Extender es cuando desde el amor se extiende amor en cualquiera de sus formas. Amabilidad, un abrazo, escucha, generosidad, silencio, quietud, sosiego, ¿sí? Es lo que hace el espíritu. Extender el amor de Dios. El ego lo que hace es proyectar. Bien. Entonces, en la tarea que juiciosamente todos hicieron, muchos hicieron, la invitación era leer las lecciones del amor, en los dos primeros apartados, en los que se habla específicamente de la crucifixión y la proyección. Hay una frase en especial en esta primera parte, en las lecciones del amor, en los mensajes de la crucifixión, que me encanta y es sobre la que vamos a basar todo este encuentro. Dice, existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. ¿Mm? Vuelvo a repetir. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo, o sea, no hay ninguna forma de miedo. ¿Cuáles son las formas de miedo? Temor, inseguridad, ansiedad, angustia, enojo, resentimiento, odio, ansiedad, soberbia, orgullo, separación. Hay una interpretación de la crucifixión que está desprovista de todo eso, en el cual no hay sangre, no hay violencia, no hay persecución, no hay golpes, no hay muerte, no hay dolor, no hay sufrimiento. ¿Sí? Ese pedacito no lo pasamos por alto. Ese pedacito deberíamos resaltarlo en negritas y en cursiva y con rojo, verde, amarillo. Deberíamos memorizarlo, tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque básicamente la crucifixión la practicamos todos los días. La resurrección, el domingo que viene, que es el domingo de resurrección. La crucifixión sí somos muy, muy constantes, muy juiciositos, muy leales al sistema de pensamiento del ego, muy fieles a la crueldad, a la injusticia, al sufrimiento, al dolor, a la carencia, a la ansiedad, a la angustia, a la separación. ¿Mm? Y dice Jesús aquí. Y por lo tanto, si se entiende debidamente, la idea de crucifixión es totalmente benévola, 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 compasiva, amorosa con respecto a lo que quiere enseñar. ¿Bien? Si entendiéramos solamente ese pedacito, ya no tendríamos nada más por hacer. Virginis está en la parte del texto, en el capítulo 6 en la parte del texto, en la primera parte del libraco ese azul, que se utiliza como papel bonito, eh, pero está ahí. Bueno, eh, si solamente entendiéramos eso, no le tendríamos que leer absolutamente nada más, ¿sí? Porque entonces aquí yo le podría pedir al Espíritu Santo, a Cristo, a Dios, a los ángeles, a estos seres de luz, ven, me interesa esa mirada benévola.
en el que el miedo, el dolor, el sufrimiento, el castigo, la grosería, la crueldad, el golpe, la violencia, la lanza, no tienen nada que ver. ¿Sí? A eso es a lo que eso es a lo que queremos, profundizar en esta visión. Bien, y de ahí para allá, Jesús empieza hablando de algunas cosas interesantes, ¿no? La primera, que la hemos mencionado muchas veces, dice que la crucifixión fue un ejemplo extremo, ¿sí? Que fue un ejemplo extremo que él mostró para que tú no tengas que tener ejemplos extremos, prácticas extremas en tu vida. No necesitas prácticas extremas, no necesitas un dolor extremo, un sufrimiento extremo, una angustia extrema, una carencia extrema, una aparente humildad mm, disfrazada de pobreza, de limitación, de carencia para obtener el cielo. Ahí no hay nada de humildad. Ahí lo que hay es carencia, ahí hay limitación, ahí hay soberbia, ahí hay orgullo, pero no hay humildad. Bien. Y entonces dice Jesús que eh, la crucifixión solamente es un recurso de aprendizaje, fue un ejemplo que es útil solo por lo que enseña. Bien, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué nos enseñó la crucifixión desde la tradición? ¿Qué nos enseñó la iglesia desde la tradición? Que Jesús lo persiguieron. Ah, no. Primero enseña que es el Hijo de Dios, el favorito, el Hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de segunda, de tercera, un poquito, estos hijos naturales se llamaban antes. Entonces, pero Él es el Hijo de Dios, el favorito. Em, Nos enseña eso, nos enseña que un Dios amoroso entrega en sacrificio para que su Hijo sufra, que tenga esta experiencia cruel, despiadada, terrible, de dolor, de sufrimiento, para que lave tus pecados, para que limpie tus pecados. Bien, algo que es bien importante comprender aquí es que en la Biblia, que es donde está mm, toda esta tradición, bueno, no solamente hay, sino realmente en todas las espiritualidades, en la gran mayoría de espiritualidades, venimos con este con este sello, perdón, del pecado original, ¿sí? De que originalmente eres pecador, o sea, el pecado es algo que tienes por dentro, es algo que te posee, y pues ahí ya no hay nada que hacerle, o sea, tendrías que ir a donde alguien que haga exorcismos o alguna cosa de esas para que te libre del pecado y que te saque de ahí, pero ¿no? Entonces, por eso, aunque creo que era el San Pablo que decía que aunque queremos hacer una cosa, terminamos haciendo totalmente otra, por esa creencia ferviente en el pecado. Bien. Entonces, básicamente, el pecado se convierte en tu identidad, mi identidad. Soy pecador. Somos pecadores. Bien. Entonces, por eso aparece Jesús para limpiar el pecado que hay en ti. Por todo lo que has hecho, por lo que has pensado, por lo que has dejado de hacer, por lo que sentiste, por cómo miraste, por cómo deseaste, por cómo no deseaste, por cómo pensaste aquí, cómo pensaste allá. O sea, básicamente todo genera entre eh, pecado y karma. ¿Sí? Esa es la cosa. ¿Qué otra cosa nos enseña la tradición? Eso. Y toda la interpretación a partir de ahí del recorrido que hace Jesús. em, Llevándolo básicamente al dolor, al sufrimiento y a este tratamiento cruel y despiadado. Bueno, esa es la tradición. Jesús, el Cristo, dice en el curso de milagros, para. La crucifixión fue un ejemplo extremo, simplemente para que vieras que es un recurso de enseñanza, pero no sucedió tal como lo has percibido. Simplemente fue algo que yo hice para mostrarle a la filiación, a todo el hijo,
que no necesitas esas experiencias extremas de tortura, de dolor, de sufrimiento. Bien. Em, el mensaje fundamental es que Jesús, mm, bueno, se me olvidó decirles, pero para mañana lo podemos hacer. En la última parte del manual para el maestro aparece, bueno, ahorita les digo la página, que aquí no tengo el curso, aparece un apartado donde en el manual para el maestro hay preguntas y una de esas es ¿quién fue Jesús? ¿Quién fue Cristo? Y aquí Jesús dice que Jesús fue un hombre, ¿sí? Que como cualquier otro hombre hizo su camino. Ese hombre se puede llamar Beatriz, o Gina, o Lina, o Fernanda, o Jaime, o Laura, o Panchita, ¿sí? Fue un hombre que vino y aquí hizo el camino, hizo su camino, ¿sí? Al hacer su camino, lo que sucede es que se transforma al reconocer la inocencia en cada uno de los hermanos. El curso de milagro lo llama específicamente la faz de Cristo. Y dice eso. Jesús fue un hombre que hizo su camino, que hizo su recorrido y reconoció la faz de Cristo en cada hermano. Cuando reconoce la faz de Cristo, cuando reconoce la inocencia, la impecabilidad en cada hermano, él recuerda que es uno con Dios. ¿Mm? Sí. Ahora, eh, perdón un momento. Ahora, cuando él reconoce que es uno con Dios, que mi Padre y yo somos uno, ahí se despierta, ahí resucita. Bien. Y entonces, ahí ya no hay Jesús, está el Cristo. ¿Ok? En el momento en que Beatriz haga su camino y reconozca que mi Padre y yo somos uno, reconozca la inocencia, la impecabilidad, la faz de Cristo en cada hermano, recordará que es el Cristo. Igual para Laura, para Fernanda, para Jorge, para Jaime, para Juan. ¿Sí? Y ahí vamos a reconocer, vamos a recordar que somos el Cristo, que somos uno en Dios, uno con Dios, que mi Padre y yo somos uno. Bien, eso es lo importante. Ahora, ¿qué significa eso? Que cuando ya no hay un Jesús, porque ya no hay Jesús, el que empieza a hacer el recorrido de la crucifixión es Cristo. Bien, la iba a dejar para mañana, pero contémosla hoy. No sé si saben la historia de Siddhartha Gautama, alias el Buda. Yo tengo una versión mía, ¿sí? Es una versión, después buscan la versión real, pero pues voy a contar una versión mía, es una simple interpretación. Siddhartha fue hijo de un brahman en India. En India están divididas por castas, como todo el mundo, y entonces los brahmanes son de la casta más elevada, más importante, más influyente, más rica, más adinerada, mejor posicionada en lo político y en lo social. Y entonces resulta que este brahman eh, tiene un hijo. Nace el bebé y cuando nace este bebé, es tradición para ellos traer una pitonisa para que la pitonisa le dé los mejores augurios al bebé. Entonces, traen la pitonisa y esta pitonisa le dice una cosa loca. Le dice al brahman, le dice al papá, le dice, mira, si a los 18 años este niño no ha conocido el dolor y el sufrimiento, entonces se va a convertir en un político muy fuerte, muy influyente para la India y la va a catapultar a niveles que ni siquiera nos imaginamos. Pero si antes de los 18 años conoce el dolor y el sufrimiento, él va a dejar, va a hacer todo lo posible
para buscar la solución a eso. Y no va a ser un político, va a dedicarse a su camino espiritual, a su vida interna. Entonces el papá, sabiendo eso, lo que hace es construir, manda a construir una hacienda gigantesca, gigantesca, donde Siddhartha pasa toda su vida, ¿sí? Tiene amigos, en especial tiene uno que se llama Govinda, con el cual se la pasa jugando, y justo antes de cumplir los 18 se van jugando con Govinda por los jardines, detrás de un pájaro, una mariposa, y se salen de los límites del jardín. Estando en esas, entonces, se encuentra de lleno en un pueblo, y en este pueblo de pronto ve a alguien que tiene su piel toda arrugada, y le dice, ¿qué te pasó en la cara? ¿Qué tienes ahí? Y le dice, nada, nada, son arrugas, es la vejez. ¿Vejez? ¿Arrugas? ¿Y qué es eso? Y la persona trata de explicarle lo que es la vejez y a mi padre le va a pasar eso y a mi mamá y a mí y sale corriendo, toca eso y sale corriendo angustiado para otro lado y de pronto se encuentra en la calle con una persona tirada que tiene muchísimo dolor y él la ve sufriendo y le dice, ven, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que sucede? No, es que estoy enfermo y tengo mucho dolor. ¿Enfermo? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es el dolor? ¿Y cómo se siente? Y empieza a indagar y sale otra vez aterrado hacia otro lado y de pronto ve que hay alguien que está pidiendo dinero porque está vestido de harapos, escuálido, flaco, sin nada comer, tiene hambre y pide alguna limosna para que le den algo para comer. Y él, ¿pero qué te pasa? No, no, es que no tengo que comer. ¿Cómo que no tienes que comer? Si todos tenemos que comer. Siempre hay abundancia, siempre hay alimento para todos. Y le dice, no, no, es que yo soy pobre y no tengo. ¿Pobre? ¿Y qué es eso? Y entonces la persona, una vez más, sale disparado hacia otro lado y llega a orillas del Ganges y de pronto ve una persona acostada bajo unos palos, sobre unos palos, no bajo, sino sobre unos palos, en una pira funeraria, ya sabemos, y entonces le prenden fuego. Y él grita loco, desesperado, ¿cómo se les ocurre? No sean locos, ¿cómo le van a prender fuego a esa persona? Y le dicen, no, no, es que esa persona ya falleció, esa persona está muerta. ¿Muerta? ¿Y qué es muerta? ¿Qué es eso? Intentan explicarle y cuando están en eso, llegan los guardias del palacio de su papá, se lo llevan y cuando llega, Siddhartha le dice, me has mentido, me has engañado toda la vida. Es mentira aquí donde vivo. Todo el dolor y el sufrimiento nunca la había contemplado, jamás había visto eso. Eh, y voy a hacer algo. Me voy ya mismo a buscar la solución, la salida a todo este dolor y sufrimiento. Tiene que haber una salida y quiero encontrarla. Tiene que haber una salida. Y el papá pues ya sabía que eso era lo que iba a pasar. Le dice, lo sé que es lo que quieres, pero no puedes. Tu esposa está embarazada y tú sabes que a ti te corresponde, que cuando tu hijo nazca, a ti te corresponde en darle el nombre. A lo cual Siddhartha asiente, se queda resignado, habla con su esposa y le dice que cuando el bebé nazca, él va a darle el nombre, pero que él se va a ir a buscar la salida a todo el horror que vio, a toda la crueldad, al dolor y el sufrimiento que vio. Entonces, pasaron unos meses, nace el bebé. eh, Mi maestro jocosamente decía que Siddhartha le quería poner a su hijo estorbo, porque lo que hacía era eso, ser un estorbo mm, para su sueño de ir a buscar lo que quería. Pero realmente le pone Rahul. En la tradición, Rahul, en la tradición hinduista, Rahul es un demonio que intenta
atrapar a la luna y la atrapa y la opaca y no la deja salir cada mes. La oscurece, la tiene atrapada. Y así era como él se sentía con su hijo. Por eso le pone Rahul, porque se sentía atrapado. Cuando Rahul nace, él siente libertad, se despide de su bebé, se despide de su esposa y se va. Y a partir de aquí entonces, Siddhartha empieza a hacer lo que él creía que era la búsqueda interna para em, encontrar la solución al dolor y al sufrimiento. Entonces, eh, lo primero que hace es meditar. Su amigo Govinda se va con él, se va a acompañarlo. Él se va con Govinda, empieza a meditar, que es lo primero que hace, y es tanta su ansia, su desespero por encontrar la salida, que se convierte en un maestro, un excelente maestro de la meditación, de los rituales espirituales que tenían los hinduistas, ¿sí? Entonces, llega un momento en que Siddhartha tiene muchísimos seguidores y lo ven como el gran maestro, el gran revolucionario. Sin embargo, Siddhartha siente en su corazón que no, que hace falta, que por ahí no es. Y entonces reúne a todos sus discípulos y les dicen, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, lo siento, pero por aquí no es. Este no es el camino. Mm, No sé ustedes por qué estaban tan locos siguiéndome. Yo me voy. Chao, que les vaya bien. Miren, pero ¿cómo así? ¿Cómo nos vas a abandonar? Si tú eres el maestro que seguimos, tú eres tu sabiduría. No, 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 por aquí no es, créanme. Por aquí no es. Govinda le dice, mira, yo siento que este sí es mi camino y yo quiero quedarme. Entonces el Siddhartha le dice, perfecto, Govinda. Entonces le dice a los demás, miren, Govinda sabe el truco. Él quiere seguir con ustedes, él los guía, sigan a Govinda. Y sigue su camino. Y de ahí para allá entonces Siddhartha empieza a pensar qué cosas no ha hecho en este mundo que pueden implicar la liberación eh, mm, y llegar al punto que él quiere. Una de las cosas que hace entonces dice, voy a empezar a trabajar y a generar dinero, como hace todo el mundo, porque pues, todo el mundo trabaja. Y entonces empezó a trabajar y se da cuenta que con su inteligencia y su visión de la vida y su espiritualidad, los negocios se dan muy bien y genera riqueza de una manera impresionante y muy, muy rápida. Sin embargo, siente que por ahí no es. Entonces, luego elige irse de ahí. Yo no he disfrutado de la vida, no he disfrutado de los placeres de la vida. Y entonces se va a disfrutar de los placeres de la vida. Mujeres, trago, sexo, drogas, todo lo que se les ocurra. Y Siddhartha dice, no, si lo anterior no era esto, menos. Rapidito salió de ahí. Y así probó todo lo que fue, todo lo que se le fue indicando, todo lo que él creyó, todo lo que él escuchó. Aburrido, cansado, extenuado alguna mañana, sentado debajo del árbol de un body, a orillas de un lago, escucha a un barquero que le está diciendo a su hijo, la cítara, la guitarra, necesita que tiemples la cuerda, pero no puede estar tan tensa que se rompa, pero tampoco puede estar tan débil que no emita sonido. Tienes que buscar el justo medio. Y cuando Siddhartha escuchó eso, se iluminó. Comprendió que lo que necesitaba era el justo medio, estar en el centro, ningún extremo, ninguna interpretación, ni buena, ni mala, ni positiva, ni negativa, ni correcta, ni correcta. Centro. A partir de ahí, él se ilumina y se convierte en Buda, resucita y se convierte en Buda. A partir de ahí, ya no hay Siddhartha,
él decide regresar a donde su padre a pedirle perdón. Y el papá apenas lo ve, una de las primeras cosas que le pregunta es, ¿conseguiste la fórmula para salir del dolor y el sufrimiento? Y Siddhartha le dice sí, Buda le dice sí. Entonces el papá le dice que por favor lo acepte a él como su discípulo. Y evidentemente lo acepta. Em, Pasa a saludar a su esposa, a su hijo, em, y lo mismo, la esposa lo ve y lo primero que le pregunta es, ¿conseguiste la fórmula para salir de eso? Sí, sí, la conseguí. Y le dice lo mismo, ¿puedo ser tu discípulo? Y efectivamente ella, su hijo, su papá terminaron siendo discípulos. ¿Para qué esta historia? Porque quiero que tengamos claro que al principio había Siddhartha. En el momento en que Siddhartha despierta, resucita, se ilumina, no hay Siddhartha, hay Buda. En el momento en que Jesús reconoce la faz de Cristo en cada hermano y recuerda que es uno con el Padre, no hay más Jesús, está el Cristo. Bien, ahí, ahí resucitó el Cristo. Ahí está el Cristo. Bien, no hay más Jesús. Ese pedazo es fundamental. Necesito que quede absolutamente claro. ¿Por qué? Porque cuando está el Buda, cuando está Cristo, cuando está Krishna, que Krishna, podríamos hablar un día de eso también, que es hermoso y profundo, eh, ya no hay persona, ya no hay personaje. Y por lo tanto, no hay ninguna identificación con nada. Eh, ¿Por qué Jesús se va al desierto? Porque tenía sed de Dios, tenía sed de sosiego, tenía sed de su presencia, de su espíritu, de su amor. Bien, cuando tú despiertes en el Cristo que eres, tu persona ya no está, ya no existe. Sai Baba, que fue un maestro hindú hasta hace unos años, que ya falleció, ya trascendió, yo creo que ya su reencarnación ya, ya debe estar por aquí otra vez, o debe estar por llegar. El loco cuando tenía 12 años, 10 12 años, eh, cansado de la escuela, de las cositas que enseñaban y algún día se para de la escuela y se va para su casa a despedirse de su mamá y su papá. Le dice, mire, muchísimas gracias por lo que han hecho, muy queridos, muy amables de su parte, pero es que mi padre, el padre, tiene un trabajo especial para mí, necesita que yo haga otras cosas y no que pierda el tiempo en esta escuelita haciendo nada. Así que, gracias, ahí los veo. Y se va. ¿Sí? Y lo mismo pasó con Ramana Maharaj y que ahí les puedo narrar otras muchísimas historias que son bellísimas y profundas. Pero lo que quiero que tengamos claro es que en el momento en que Cristo renace en ti, en el momento en que hay iluminación, en que hay despertar, ya no eres persona, ya no hay límite. Esto no te puede limitar. Y por eso le tenemos miedo. Por eso no quiero ser Cristo. Yo prefiero que el Cristo sea ese y pedirle a Cristo que me ayude, pedirle al Espíritu que me ayude. Pero yo, no, no, porque imagínate, ¿qué tal perder esta hermosura, esta belleza, esto limitado, esto carente? Qué susto no existir. Y resulta que Jesús existió, estuvo como un medio para que Cristo expresara su amor. Bien, en ese orden de ideas, cuando cuando Cristo empieza este camino de crucifixión, todas esas últimas enseñanzas, ya no había Jesús, no había Jesús. Entonces, no había un ego. Si, si tienen preguntas, por favor, interrumpan y pregunten. Bueno,
Eso es importante en este punto. Porque es que esta es la base fundamental de poder entender todo el proceso. ¿Por qué? Porque si a mí, a Jaime, me llega a pasar un pedacito, un poquitico de lo que pasó a este loco, este cuerpito no aguanta. Olvídense, ¿sí? Yo, imagínate una corona de espinas y que me den látigo y que me pongan ese madero, no, si a veces, aquí cuando salimos a la playa cargamos la maleta, una botellita de vino, uvitas, quesito, alguna frutica, algún fruto seco y pesa, imagínate cargar una cruz. No, 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 yo esa no me arriesgo, ¿sí? Em, por eso insisto, no había Jesús, no había Siddhartha. Estaba la luz de Dios, el Espíritu infinito y divino. Y por lo tanto, al estar el Espíritu infinito y divino, no había sufrimiento. No había identificación con el sufrimiento, no había identificación con el dolor, no había identificación con los pobres o los ricos, las prostitutas y los que cobran impuestos, los fariseos y los que... No, no había ninguna identificación con eso. Por eso el domingo creo que fue que Martica preguntaba sobre esta escena de Jesús en el templo, que ya la vi, esta escena de Jesús de mal genio y con el látigo sacando todo y para nada. Ahí no había ninguna identificación. ¿Por qué? Porque para Cristo lo importante no son las paredes, no es ese templo físico. La iglesia eres tú, porque es que tú eres lo sagrado. Tú eres lo sagrado. Y lo sagrado está en esta habitación, o está en el parque, o está en la playa, o está caminando, o haciendo mercado, o manejando, o meditando, o leyendo, o haciendo paesa. En todo está lo sagrado. ¿Sí? No había Jesús. No había identificación dual. ¿Ok? Por eso aparece un concepto maravilloso aquí, que es solo vamos a trabajar muchísimo más a profundidad ahora que vamos a final de abril, principios de mayo, vamos a empezar a hacer un taller sobre el espejo, que básicamente tiene que ver con la proyección. El espejo es poder aceptar, asumir lo que el otro me trae, que se supone que está en mí, para sanarlo en mi mente. Bien. La proyección es justamente lo que sucedió, es un ejemplo maravilloso de lo que sucedió en este camino de crucifixión. Bien. ¿Por qué? Porque para Cristo, que le estaban haciendo esto, por ejemplo, una de las cosas fundamentales es que Jesús fue perseguido. Bien. Pero como ya no había Jesús, sino había Cristo, en Jesús Cristo no había ni una sola idea, ni una sola, de que estaba siendo perseguido. Él no tenía ninguna de esas percepciones, para nada, lejos de ser perseguido. Él no se sintió perseguido, no se sintió atacado, no se sintió engañado, no se sintió traicionado por Judas, no se sintió traicionado también por Pedro cuando lo niega 3 veces, negado. Él no se sintió así. ¿Por qué? Porque no había esa percepción. Es como, piensa en una cosa, tengo sed. Yo siempre tengo sed, entonces lo que hago es tomar agua, ¿cierto? Y llega un punto en que digo, súper, está bien. Jaime, ¿y la sed? No, no tengo, no perciba que tengo sed, no percibo que haya sed en mí. En Jesús pasó lo mismo, en Cristo pasó lo mismo. No percibió que lo estuvieran persiguiendo, para nada. Bien. Si no hay persecución, si no me persiguen, entonces los puntos de vista que tienen los demás sobre lo que sea, es que tú dicen que tú eres rey. Yo rey,
no, mi reino no es de este mundo. Yo no vine aquí. No. Pilatos cuando le dice, ven, defiéndete porque si tú no te defiendes, voy a tener que matarte. Y Jesús guarda silencio. ¿Por qué? Porque no había nada que defender. Y dos, porque no creí en la muerte. Sí. Hay una, algunas aclaraciones aquí. Eh, creo que es ahí en este capítulo, en el capítulo 6 del curso de milagros, en el que Jesús dice que él no, en el que él aclara que él le dijeron muchas cosas que él no pudo decir, ¿sí? Eh, y que así, chin, chin, chin. Mm, por ejemplo, dice, mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto. Mis hermanos se quedaron dormidos en la supuesta, ¿sí ven? Supuesta agonía del huerto. No había agonía. Y los hermanos se quedaron dormidos porque estaban cansados, porque tenían sueño, ¿sí? Pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado, ¿sí? Eso es. Todas estas interpretaciones que hicieron de Jesús, de estos dichos, esas frases, no las dijo. Él no se sentía abandonado, no se sentía traicionado, no se sentía ofendido, agredido, atacado. Bien. Para el sistema de pensamiento del ego es muy importante que tú creas que estás siendo atacado, que estás siendo agredido, que estás siendo ofendido. ¿Para qué? Para que te defiendas. Defiéndete, defiéndete. Sí, pero pues no había absolutamente nada de eso. Bueno. em, Elegí, dice en el párrafo 9, elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Elegí por tu bien y por el mío, el del Cristo que soy, y que somos, demostrar que ese ataque aparentemente atroz, cruel, despiadado, injusto por parte del ego, según el ego, es irrelevante, no tiene ninguna relevancia en la eternidad. Bueno, ese es el punto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Alguien más? Es muy profundo, muy Muy profundo. súper. Bien. Eh, Muchísimas de las cosas entonces que aparentemente dijo Jesús, aquí se aclara que para nada, que no estuvieron por ahí, no las dijo. Ahora, ¿qué otra cosa? Bien importante entonces recordar que entonces la crucifixión simplemente es una proyección del sistema de pensamiento dual, del ego, ¿sí? Y que evidentemente lo único que hace es reforzar la idea de separación. Entonces, decíamos al principio, existen dos opciones. Si estás en el amor, si eres el amor, si reconoces que eres el amor, lo único posible es que extiendas ese amor, así como en esos ejemplos que vimos y que hemos visto que son hermosos de gente ayudando a otros, que aparecen en las redes o que nosotros muchas veces hemos practicado también. Entonces, vas a estar justamente ahí, extendiendo el amor. ¿Por qué? Porque estás en el espíritu. Y cuando no estás en el espíritu, estás proyectando. ¿Cómo nace la proyección? La proyección nace en el momento en que aparentemente nos separamos de Dios. En ese momento en que nos separamos de Dios, en ese instante, el sistema de pensamiento del ego necesita crear un sistema, una respuesta que reafirme la separación.
Cuando tú amas, cuando tú extiendes, cuando tú, eh, decía Wendy ayer que cuando uno ve alguna muestra de amor compasivo, esa muestra de amor compasivo no solamente te queda a ti, te sirve a ti, sino que eh, no solamente las personas implicadas en ese acto de compasión y de amor se llenan de amor y de gozo y de dicha y de plenitud, sino que las personas que simplemente están a distancia observando ese acto compasivo también son colmadas de ese amor y de esa plenitud. Eso es extensión. Mientras que para el sistema de pensamiento del ego es muy importante creer en la separación y la refuerza a través de la proyección. ¿Por qué? Porque es que yo digo, es que tú eres envidiosa, tú egoísta, tú malgeniada, tú irascible, tú tacaño, tú aprensivo, tú controlador, tú resentido, tú carente. ¿Sí ven? Entonces, como veo todo eso allá, lo que sucede es que se establece una vez más la disociación, la idea de separación, que es lo que más le interesa al sistema de pensamiento del ego, creer que estamos separados. Porque cuando creo que estoy separado, cuando juzgo, cuando te juzgo, cuando, como hablábamos el domingo, cuando coloco esta corona de espinas, cuando coloco estas espinas en tu mente, en tu corazón, lo que hago es separarme. ¿Por qué? Porque he juzgado que tú estás mal, ¿sí? Que tú lo haces mal, que tú estás equivocado. Entonces, ahora, a partir de aquí, ¿qué sucede? Que esta idea de proyección necesito asumirla en la mente para que sea sanada ahí. Ese es el trabajo que necesitamos hacer. Eso fue lo que Jesús hizo y en el momento en que Jesús empieza a reconocer la inocencia y la impecabilidad en cada hermano, Él resucita al Cristo que es. Bueno, muy muy bien, Ani, ahorita te respondo. Bueno, ahora, ¿qué se celebra entonces hoy jueves santo para la tradición? Se celebra básicamente la última cena eh, y en la última cena algo que es muy bello, que es el lavatorio de los pies. Bueno, aquí hay muchos símbolos que por tiempo no nos da tanto, pero bueno. En la última cena hay eventos importantes. Eh, uno eh, es el recordar, conmemorar, el reafirmar una vez más el discipulado. Eh, una cosa es saber de la vida de Jesús, y yo sé de la vida de Jesús por la iglesia, por la Biblia, por lo que he leído, por lo que he escuchado, por las películas que hemos visto, por chismes que me han contado de él. Entonces, yo sé de la vida de Jesús. ¿No? Pero cuando yo decido ser discípulo, mm, quiere decir que yo estoy dispuesto a aprender de mi maestro. Bien. Eh, hay algo que siempre les he dicho que a mí me encanta de Oriente, que amo y que admiro de Oriente, y es su idea de el maestro y el discípulo. No tanto porque haya estos niveles en que sea alguien que sepa en comparación a alguien que no sabe, sino porque el discípulo se hace discípulo porque ve en su maestro el reflejo del amor de la divinidad y por eso sigue a su maestro y, y tal vez unas cosas que por mística me encanta a mí es uno, la sucesión discipular y otro, la devoción del discípulo al maestro. Sucesión discipular quiere decir que yo le hago caso a mi maestro. Bien.
En esta vida he tenido la fortuna de encontrar a muchos maestros y me he considerado su discípulo hasta cierto punto. Incluso tuve alguien que amé profundamente, que tal vez fue mi primer gran maestro y que yo le llamaba amado maestro. Y la gente me decía, pero amado maestro, le dije, no, no, es que el otro es el divino maestro, que como el divino maestro no hay dos. Pero me separé por circunstancias de la vida, nos separamos de este amigo maestro que sigo amando profundamente y le sigo agradeciendo todo lo que me enseñó y me mostró. Entonces lo que sentí con él en algún momento fue eso, devoción, amor, y como yo era su discípulo, si él me decía, léete este libro, yo leía ese libro, léete este otro, yo leía ese otro, medita aquí, medita allá, haz este mantra, hacía mantra, haz esta oración, hacía eso, ¿sí? Y, y fue una relación muy bella, muy profunda, que luego se trasciende, bueno, para ir al siguiente maestro encarnado en este mundo hasta llegar al divino maestro. Ahora, cuando eres discípulo de Cristo, eh, tienes que tomar su cruz y seguirlo. Pero como hemos visto, su cruz no implica dolor, no implica sufrimiento, no implica, por favor, tortúrame, lapídame, pégame, castígame. No está lejísimos de ser eso. Yo escuché a mi maestro en este mundo, a mis maestros en este mundo y les hice caso. Pero cuando llego mucho más profundo a Cristo Jesús y aquí y siento su presencia y su amor, renace en mí una devoción y un amor que ya mismo se me abuelo. Esa devoción es porque siento el amor de Dios. Hacerte discípulo hace que tú te abras a la posibilidad de sentir el amor de Dios en tu mente y en tu corazón. Bien. Y eso es lo que quisiera que sucediese en esta Semana Santa. Que seas discípulo, que seas discípula del Cristo, del Espíritu, del amor mismo. Y que te permitas sentir ese amor y que ese amor te inspire. Entonces, cuando tengas un lío con el banco, con la pareja, con el hijo, con el ex, con el jefe, con el tráfico, con el carro, con la panza, con el hombro, sí, hazlo funcionar, pero ve a tu maestro. Pregúntale, aquí. Recuerda que eres discípula, eres discípulo de Cristo. Habla con Él. Eres discípulo del amor. Permite que el amor te muestre cuál es el camino. Vuelvo, insisto, si la respuesta es algo doloroso, sufrido, cruel, despiadado, adivina quién se coló. Por ahí no es. Yo tengo dentro de mi filosofía de vida, los que me conocen hace tiempo que la tengo y es que en mi vida todo es fácil y fluido. Punto. Si no es fácil y fluido, generalmente es porque yo voy por mi cuenta. Si es fácil y fluido es porque estoy en él, es porque estoy en el amor. La invitación, la tarea durante esta semana, aparte de las lecturas, fue cada mañana cuando te despiertes, cuando abras tus ojos o abres, antes de ver tus ojos, respira profundo y dile gracias porque existo. Y cántale, y baila, lee, lo que sea. Lo que sea que te conecte con ese amor porque eres discípula, eres discípulo. Estás estudiando. Cuando estudias, ya no eres simplemente un asistente. Se cuentan de los 12 que estuvieron ahí, pero no se cuenta de las mujeres,
que estaban ahí, que fueron muchas. Es más, muchísimas mujeres muy adineradas patrocinaron muchísimo los viajes de Jesús, ¿no? Y de sus discípulos. Bueno, mm, entonces para mí el Jueves Santo es crucial porque vuelve a reconocer que yo soy discípulo de Él. Él es mi hermano mayor, como dice en el curso de milagros. Y como es mi hermano mayor, yo le doy mi mano para que Él la tome y me guíe, para que Él aquí me indique. ¿Se acuerdan la lección de dime a dónde quieres que vaya? Dime qué quieres que diga. ¿A quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque eres discípulo. Dentro de este camino del curso de milagros hay una palabra maravillosa y fundamental que nos cuesta muchísimo que recordar su significado y es expiación. Expiación. Para el sistema de pensamiento dual, para la tradición, expiar es pagar con dolor y sufrimientos por los pecados que has cometido. ¿Sí? Esto es expiar para el ego. Pagar con dolor y sufrimiento por los pecados que has cometido, por el karma, por los errores que tienes. Expiar para el Espíritu Santo, para Dios, para el amor, es deshacer el sistema de pensamiento del ego, el deshacer la separación en tu mente. ¿Cómo? A través del perdón. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Bien, entonces, una tarea fundamental para nosotros como discípulos es recordar que todos nosotros o todas nosotras, o muy buena parte que ya hicimos las 365 lecciones, o que ahí vamos, nos podemos autoproclamar como maestros de Dios. ¿No? Un maestro de Dios como tú, una maestra de Dios como tú, necesita reconocer que como maestra vas a permitir la expiación en tu mente de esto que traíamos ahora, que hablábamos ahora de el pecado original, el sentirnos pecadores. Bien, ahora, eh, mi papel como maestro de Dios, mi papel como obrador de milagros, si quieres obrar milagros, lo primero que necesito hacer es permitir que el milagro suceda en mi mente. Y eso implica que acepto la expiación para mí. Es el primer requisito. Aceptar la expiación para mí es acepto que el Espíritu Santo sane en mi mente las ideas de separación, de culpa, de miedo, de tristeza, de dolor, de resentimiento, de enojo, de odio. Todo lo que implique separación, permito que el Espíritu Santo lo sane en mi mente, que esas percepciones sean sanadas. Entonces, ahí es cuando acepto para mí la expiación. Es el primer requisito para ser discípulo, para ser maestro de Dios, para ser obrador de milagros. Permitir que la expiación suceda aquí, en mi mente. Y cuando la expiación sucede aquí, en mi mente, lo que empieza a haber entonces es espacio para el espíritu. ¿Por qué? Porque antes aquí había mucho enojo, muchísima rabia y odio y resentimiento. Pero como estoy aceptando la expresión y entregándole constantemente al espíritu este odio, este resentimiento, cuando acepto eso, aquí se abre todo un espacio para estar en paz. ¿Bien? Y eliges estar en paz. ¿Por qué? Porque ha sido sanada. Entonces, ese espacio que ocupaba el odio, el resentimiento, ahora es espacio que queda para el espíritu, para que el espíritu te habite. Y aquí entonces, toda la idea de pecado que tenías aparentemente de manera original simplemente se desvanece. ¿Por qué? Porque estás aceptando la expiación para ti, para tu mente. ¿Ok?
Ahora, al aceptar que tú eres discípulo, que tú eres discípula de este divino maestro, de este amado maestro, te vas a dar permiso de empezar a sentirte amada. No porque seas más que otro, menos que otro, porque Dios te tiene lástima, porque Cristo... No, no, por el contrario, es porque empieza a vivir esta espaciosidad y el amor te habita. Y este amor, creo que ya lo han empezado a sentir algunos y muchos, este amor lo sientes mientras lavas la loza, mientras estás en el centro comercial, mientras vas manejando, mientras estás en la reunión y sientes esta oleada de amor que te agua el ojo, que te corta la voz porque hay demasiado amor y no sabes de dónde viene ni cómo es, porque eres discípulo, porque eres maestro, porque eres maestro de Dios, porque eres su hija bien amada, eres su hijo bien amado. Entonces, nuestro siguiente papel como discípulos es déjate amar. Dios te ama, déjate amar. El amor te ama, déjate amar. El amor te sostiene, déjate sostener, cuidar y déjate guiar. Pregúntale siempre a tu ser, a tu maestro, al Cristo. ¿Qué hago con esta persona? ¿Qué hago con esta inversión? ¿Qué hago con este trabajo? ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué le digo? ¿Sí? Si la respuesta es grítale, no te dejes. En estos días que hablaba con una amiga que está pasando por una situación complicada con el esposo y me decía, es que me empoderé y yo sí le dije la verdad y le grité. Le decía, vieja, lo siento mucho, pero ahí no hay ningún poder, ahí no te empoderaste. Te dejaste llevar por la ira, por el resentimiento, pero ahí eso no es empoderarte. Sí, empoderarte es permitir que el amor te ame y te guíe y te sane y te restaure. Ve ahí, ve al amor de Dios. Siempre, Él es la respuesta. Y eso va a hacer que empecemos a establecer una relación mucho más cercana, mucho más amorosa. Y aquí la devoción y el amor empiezan a brotar solos, a saber que estás siendo amada y abrazada y sostenida. Estás empezando a tener una relación mucho más cercana, verdadera y real con tu maestro. Bien. Algo que se estableció también en la última cena, que todos sabemos, es la comunión, ¿no? Que tiene este discipulado. Estoy en común unión con el Espíritu Santo, con Cristo, con Dios, en común unión. Y por eso eh, mi mente piensa con la mente de Dios. Y por eso Dios es el amor en el que te perdono. Y por eso la voz de Dios me habla durante todo el día, por esta común unión. Em, Al final de esta última cena, Jesús le lava los pies a sus discípulos. Eh, Recuerden cómo era el contexto, ¿no? Estaban en sandalias, ¿sí? No había botas, no había medias, no había eh, nada para protegerte los pies. Había que caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y seguir caminando. Eh, entonces los pies no estaban muy limpios y siempre se escogía al sirviente de menos categoría para que le lavara los pies, sobre todo a los invitados. Bien, y aquí llega Cristo. Ya no había Jesús. Aquí llega Cristo a simbólicamente limpiar toda la basura que había en los pies. Esta basura que está en mi mente, que está en mi corazón, que impide que yo sienta, que yo me sienta amada, que yo me sienta consentida, que me sienta la digna hija del amor de Dios.
Eso es lo que necesito permitir que sea lavado en mi mente y en mi corazón. Es un acto de amor, es un acto eh, que, como me han escuchado muchas veces, eh, inclina tu cabeza, dobla tu rodilla. Y cuando inclinas tu cabeza, cuando doblas tu rodilla, aspiras al lugar más alto que puedes aspirar en tu corazón y en tu mente. Y ese es un espacio sagrado. Ujú. Em, Permite que Cristo, que el Espíritu, que el amor lave tus pies, tus manos, tu mente, tu corazón, tu hogar, tu familia, todo lo que necesite ser restaurado, limpiado, sin castigo. ¿Sí? Jesús no les dijo, a ver, primero hagan 100 sentadillas ahí como castigo porque, ah, ven para acá. Cada uno evidentemente se sorprende y casi que rechaza, como que es demasiado para mí que tú, con todo el amor, vengas y me laves los pies. Qué pena, qué vergüenza. No, no, no. Eres digno de que yo te lave los pies porque tú y yo somos el mismo. Eh, Todos nosotros hemos leído ese grafiti que dice Dios te ama, Dios es amor. Yo quisiera que en esta Semana Santa te abrieras a la posibilidad de sentir el amor de Dios. Siente su amor. Eh, el amor del Cristo fue este ejemplo extremo, como nos dice, este ejemplo extremo de esta crucifixión para darte cuenta que Él no se sintió perseguido, que Él no se sintió lapidado, que Él no se sintió crucificado, que Él no se sintió tratado injustamente, Él no se sintió violentado, Él no se sintió agredido, para nada. Él ya había resucitado hacía muchísimo tiempo y no tenía ningún tipo de identificación corporal. Así que si tomamos su ejemplo, nos abrimos a la posibilidad de ver. Dicen que Dios es amor. Me encantaría sentir cómo se siente eso. Yo no sé cómo se siente, pero me encantaría. Me encantaría sentir. Me encantaría sentirme amada y cuidada y respaldada y sanada. Eso me encantaría. Bien. ¿Dudas, preguntas, sugerencias, inquietudes? Los que juiciaron, ¿sí también te leyeron alguna pregunta? Bien. Sin palabras, Ainita, Mm. sin palabras. Em, entonces, fíjense que esta es una visión, como decía Jesús, eh, totalmente distinta, que necesitamos eh, eso, asumir. Necesitamos asumir que Dios es amor, que yo soy su hija bien amada y que Él me ama sin condiciones. Tú eres la que le pone el pero. Sé que tú me amas, pero no he hecho mi trabajo aquí, no leí aquí, no medité, no oré, no fui a misa, no fui acá, no fui allí. No, no. Permite que el amor de Dios te diga, hay una sola razón por la cual eres amada. Eres amor. No, no hay más. La dignidad te la da el verte y saberte como hijo, como hija
de lo pleno y de lo divino. Bien, bien. Mañana profundizaremos en otros aspectos de lo de la crucifixión a manera de chisme, de juicio, pero creo que nos queda una muy buena base, muy clara de cómo el dolor, el sufrimiento realmente no estuvieron presentes en la mente de Cristo. Bueno, eh, muy bien. Buenísima pregunta, Nelly. Mientras uno no sienta este amor y no sienta a Dios, ¿qué podemos hacer para empezar a sentirlo? Eh, yo creo, Anneli, que lo primero es perdonarte, ¿sí? Perdonarte por creer que has estado sola, por creer que has estado luchando sola, por creer que te ha tocado difícil. Eh, yo siempre digo que en torno a nosotros hemos fabricado una pequeñísima muralla china, que es como un bloque de acero, ni siquiera de concreto, de acero inoxidable, terrible, que no nos permite sentirnos amados porque creemos que no somos dignos, creemos que no lo hemos hecho bien. Eh, pero esta muralla, si permitimos que el Espíritu Santo la permee, que el amor la permee, simplemente la va a porosear y se cae, se deshace sola. Y cuando menos lo esperas, vas a comprender y vas a sentir que sí ha estado siendo amada. Siempre, siempre. Bueno, muy bien. Gracias, mi Gina, también te amo. Gracias, gracias, gracias. Igual, Fer, gracias. Martica, gracias. Muy amables, muy lindas, muy queridas. Bien, yo creo que me regalan 5 minutos más. Yo sé que me he pasado. Espero que me perdonen. Vamos a hacernos un ejercicio muy chiquito y terminamos por hoy. Bueno, vamos a buscar una postura cómoda. Inhala profundo y suelta. Inhala profundo y suelta. Quiero que te des permiso de pensar en ti, en todas las veces que lo has hecho mal, todas las veces que lo hemos hecho mal como hijos, como niños, como adolescentes, como jóvenes, como no tan jóvenes, todas las veces que lo hemos hecho mal como padres, como amigos, todas las veces que lo hemos hecho mal como pareja, todas las veces que lo hemos hecho mal en cualquier ámbito y cualquier aspecto de nuestra vida. Todas las veces que consciente o inconscientemente sigues creyendo que tienes karma, que hay algo pesado, denso, que hay una capa oscura de pecado ahí en lo profundo de tu ser, de tu corazón. Esto vergonzoso que has hecho, esto que no le has contado a nadie porque qué pena, eso que no le contaste ni al cura, ni al pastor, ni al sacerdote, ni a Cristo, ni al Espíritu Santo, porque qué vergonzoso, qué pena. Esto vergonzoso, esto culpabilizante, esto oscuro, denso, pesado, que está generando carga en tu corazón, en tu mente. Eso es.
es justamente esto. Es esta creencia inconsciente en que he sido pecador, en que soy pecador, en que tengo karma, en que tengo deudas con Dios, con la vida, con el Espíritu, en que qué pena, qué vergüenza con Cristo que dio por mí la vida y yo portándome de esta manera. Cualquier juicio consciente o inconsciente que llene tu mente, tu corazón, tu alma de pecaminosidad, de oscuridad, de densidad, de peso, de carga, de juicio, de culpa, pena, vergüenza. Quiero que inclines tu cabeza, que dobles tu rodilla y permitas que Cristo mismo en perfecta seguridad, deshace, disuelve, elimina toda sombra de peso, de carga, toda idea, todo pensamiento, toda sombra de pecado, todo donde crees que mereces ser castigada, castigado por tus pecados, por tu karma. Si aún crees en el karma, en el pecado, permite que Cristo mismo, que este Espíritu Divino, infinito, amoroso, permite que el amor deshaga de tu mente, de tu corazón, de tu alma, de tu vida, estas ideas, estos pensamientos, estas percepciones de pecado. Permite que tu mente se abra de tal manera que acepto la expiación para mí y vas a darte permiso de aceptar la expiación para ti en tu mente. Eso siempre es en tu mente. Eso es donde aceptas la expiación de estos aparentes pecados, fallas, faltas, errores y permite que sea la luz del Cristo resucitado, que sea la luz del Espíritu Santo, que sea la luz de Abba, Padre, Madre, quien habite tu mente, quien habite tu corazón. Inhala profundo y suelta. Inhala profundo y acepto la expiación para mí, para mi mente, para mi corazón, para mi alma, para mi vida, para mi existencia. Elijo recordar que estoy en Dios, que soy tal como Dios me creó, que mi Padre y yo somos uno, que la luz, la dicha y la paz moran en mí. Inhala profundo y te das permiso de regresar a este espacio, a este aquí, a este ahora.
Mm, súper, muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Un abracito. Feliz día. Gracias, Jaime. Gracias. Gracias, Jaime.